Bienvenidas a Hablemos de Ser Madres. Este es un espacio de orientación y experiencia, en el cual retomaremos temas de suma importancia, tanto todo lo bueno de la maternidad como lo doloroso que puede llegar a ser. Hoy vamos a hablar de los tipos de partos que existen y los tipos de partos que podemos realizar más comúnmente aquí en nuestra ciudad. Mi nombre es Marilyn Montero y es un gusto estar en compañía de mi amiga Janet Ruiz y la doctora. Hola, buenas. Pues para empezar el programa tenemos como invitada a la doctora Karina Alcalá Trejo. Ella es coordinadora del área de ginecología y obstetricia del Hospital Rafael Pascasio Gamboa. Bienvenida, doctora. Hola, gracias por la invitación. Realmente es el segundo programa que la tenemos con nosotros y esta ocasión vamos a hablar acerca de los tipos de parto. La vez pasada hablamos sobre los cambios que tenemos durante el embarazo y todos los métodos que tenemos que hacer médicos para tener y culminar con un parto de la mejor forma. Y hoy vamos a hablar sobre los tipos de parto. Doctora, díganos, ¿de qué va a depender nuestro tipo de parto? Bueno, para empezar, no todas las mujeres estamos en las mejores condiciones para tener un parto. Si recordamos la charla anterior, decíamos el tamaño de los bebés. Ajá. No solamente el tamaño de los bebés, sino el tipo de pelvis que cada mujer tenga va a definir la posibilidad de que pueda tener un parto vaginal o un parto abdominal, o sea, lo que es natural que le comentamos o la cesárea, ¿no? Entonces, a semana 36 en promedio podemos darnos una idea de qué tan buena o mala pelvis tiene la persona para poder parir, y el peso del bebé, ya nos podemos dar una idea, ¿no? Que a la semana 36 pesa 3,400, pues ese bebé muy seguramente va a pesar 3,800, 4 kilos, y entonces podemos dimensionar el tamaño del bebé con el tamaño de la pelvis y poder definir condiciones seguras para parto o condiciones no óptimas. Podemos darle una prueba de trabajo de parto y poder decir, estar alertas, ¿no?, en la posibilidad de una cesárea de urgencia, pero eso ya es una decisión que influye en la pareja y su médico. Cuando ya definimos que la paciente es apta para tener un parto, bueno, actualmente tenemos múltiples tipos de parto para atención vaginal, que podemos hacer el horizontal, que es el tradicional de los hospitales, y en algún momento en algunas instituciones ya implementada lo que es el parto vertical, apoyado en la misma mesa de parto, apoyado con unas barras para que la paciente pueda tener una posición más paradita, apoyada de tracción de sus manos, y existe también no en medios institucionales de gobierno, pero sí el parto en agua, ¿no? Existen esas variedades, pero va a depender mucho de la experiencia del obstetra, de las instalaciones y de la disposición que tenga la paciente. Hablando de parto en agua, ¿qué tan recomendable podría ser? Hablando como de mamás primerizas, ¿usted lo recomendaría que sí sea una opción que se pueda tomar en cuenta, el parto en agua? En algún momento, si es en una institución donde ya se maneja, que ya tengan experiencia en la atención desde la calidad del agua, la temperatura, ¿no?, la atención del neonatólogo, del pediatra para el producto, yo creo que no habría mayor situación. Son pacientes ya preparadas, no sé si saben o si recuerdan, en el momento del periodo expulsivo, del pujido, pues también se eliminan heces. Eso es algo que no podemos decir, no pasa. Claro que sucede, y de 10 mujeres, 8 evacúan durante el periodo expulsivo. Normal, ¿no? Es algo muy esperado por la presión que hace la cabeza sobre el recto. Pero si las pacientes las preparamos, anteriormente se les daban laxantes, ¿no? Ahora ya la OMS lo contraindica el uso de laxantes previos al parto para que llegaran con un intestino vacío, ¿no? Ahora está contraindicado su uso. Entonces, tú tienes una dieta previo al parto, debe ser una dieta más mesurada en cantidades, para no tener tantos residuos en el momento del nacimiento de tu bebé. Entonces, si hablamos en parto en agua, bueno, al pujido sí van a haber salida de material fecal en ocasiones, y tendremos que tener un buen control ahí de la calidad de agua, sobre todo porque, bueno, aunque el bebé no
respira como tal ese líquido si tiene exposición ante mucosas pues de sí. ojos y en algún momento, bueno, saber que existe ese riesgo y el pediatra hacer todas las medidas preventivas para evitar infecciones posteriores, ¿no? Pero sí aconsejo que no sea en un lugar improvisado. Que dijéramos, lo leí, lo vi en internet y entonces yo pongo mi tina y agua caliente y aquí yo solita, ¿no? No es así, debe de ser en una situación institucional para tomar las medidas preventivas. ¿no? Exactamente. En lo personal, yo igual me informé un poco, pero también me dio miedo de que a la hora de que tuviera mi parto natural, o sea, ¿qué sigue ahí si yo a la hora no puedo tenerlo así y me surge una emergencia? ¿Qué procede, doctora? Es por eso que en algún momento consideramos que la atención de un parto sea en una institución, sea privada o pública, que en algún momento puedan resolver las problemáticas de complicaciones en el momento del parto, tanto para la mamá como para el bebé. Si yo tengo al lado de donde está naciendo mi bebé un quirófano disponible por cualquier situación, sería lo ideal, ¿no? Sí, porque hoy en día se ve, ¿no? Ay, de que qué bonito en los videos de TikTok que luego vemos, de que lo están teniendo desde casa y que está toda la familia, ¿no? Y nace el bebé y pues la mamá luego, ¿no? La interacción con su bebé, se lo pega y se acerca a la familia, ya los dejan entrar, pero todo está planeado en casa. Entonces yo dije, pues los servicios los brindan en casa y en caso de que yo en mi casa no pueda proceder a tener a mi bebé, o sea, tengo que correr de emergencia a un hospital. Sí, así es. De hecho, esos modelos que vemos o que son modelos en Europa, que hablamos de hecho le dicen matronas, ¿no? Las parteras. Sí. Cuando Europa habla de parteras, o sea, no hablamos de la partera tradicional que nosotros estamos acostumbrados. Estamos hablando de enfermeras especialistas en obstetricia, que tienen la experiencia como para algunas veces resolver la emergencia a la madre o en ocasiones poder asegurar un traslado seguro. Estamos hablando de que el acceso de mi casa al hospital pueda ser muy, muy cercano. O en ocasiones en los grandes hospitales se pueden instalar todas esas situaciones como comentas para el familiar, pero al lado hay una situación de un hospital listo para recibir en caso de una emergencia. Pero si aterrizamos a nuestro medio, que está lejos mi hospital, o quizás el hospital está saturado porque hay muchas más mujeres como yo, no puedo arriesgarme a tener un parto domiciliario cuando sé que si hay una complicación puede hacer que no se resuelva a tiempo o con los resultados que nosotros quisiéramos, tanto para el bebé como para la mamá. Entonces, sí necesitamos saber que si llevo un buen control, y aun cuando me digan que yo soy paciente de bajo riesgo, porque así se establece, no existe paciente embarazada sin riesgo. Exacto. Sino hay de bajo riesgo o de alto riesgo. Entonces, no quiere decir que la de bajo riesgo no se pueda complicar. Exacto. A mí me pasó algo totalmente así como lo platica. Yo me encaminé a tener un parto humanizado. Entonces llevé cursos, me informé, pues cuidé de mi cuerpo, ¿no? Incluso semanas antes ya de mi semana 40, me practicaron una serie de estudios y me dijeron, ¿sabes qué? Te falta, era una cuestión de hierro, te falta hacer, ok. Entonces ya estaba nada más, ya así, tal cual me dijeron, nada más te esperamos. Y yo súper contenta, ya teníamos todo planeado, todo, y a la mera hora resultó que mi presión se subió de la nada. Y yo se lo comentaba incluso en el programa pasado, de que yo me sentía bien y mi presión tenía la presión alta. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? De último momento, el día de mi día 40, mi semana 40, me dijeron, ¿sabes qué? Tiene que ser cesárea. Entonces no estábamos tan preparados para eso, para ¿no? la cesárea. Ya te habías planeado y dado una idea ya de que totalmente, o sea, yo ya me veía ahí, yo dije, va a ser hermoso, va a estar mi esposo y todo, y a ver, ¿no? Entonces a esa hora sí tuvimos el error de no tomar como esa precaución, exacto, decir, bueno, si no pasa esto, ok, ¿a dónde voy a ir a tener pues mi cesárea? Pues entonces ahí nos ve doctora corriendo a esa hora dando vueltas, que de dónde, y fue como, no fue
tan decir, bueno, ya aquí, ¿no? Pero sí, no como a mí me hubiera gustado, pues, porque ya nos habíamos preparado tanto, pero realmente no tenemos como asegurado, como usted dice, no está todas las mujeres libres al 100% de algún incidente o alguna complicación, ¿no? Sí, pero recordemos que la principal causa de muerte, lo que comentamos, es presión alta y hemorragia. Entonces, la hemorragia como tal es posterior al parto, nace el bebé y en algún momento el útero de alcanzar tamaño tan grande, prácticamente unos 35, 40 centímetros, bueno, tiene que hacerse pequeño a la mitad, 18, 20 centímetros, de manera inmediata posterior al alumbramiento, a la salida de la placenta. Cuando esta contracción no pasa de manera inmediata, va a empezar a sangrar. En ese periodo de edad de embarazo, nosotros tenemos un flujo de sangre hacia el útero de casi unos 500 mililitros por minuto. Entonces, el que yo sangre 3, 4, 5 minutos, o sea, en cantidad de sangre es muchísimo. Entonces, sí es importante saber que si mi principal factor de riesgo, ya no pasó nada en el embarazo, voy a tener mi parto, mi principal factor de riesgo es hemorragia. Puedo tener hemorragia al salir la placenta, incluso hasta 7, 8 días posterior al parto todavía tenemos un riesgo agudo de hemorragia. Entonces nos debemos capacitar y créanme que no es culpa a veces de la paciente que no sepa, sino a veces nosotros como obstetras no les dedicamos el tiempo para explicarles el riesgo. A veces pensamos, es que la voy a asustar. Pero si yo le digo, este es tu riesgo, es más, te debes de complementar con hierro, con adecuadamente, para que tu capacidad de sangrado no sea tan poquita y no te descompenses al momento del parto. Tenemos que preparar. Entonces, el riesgo siempre va a existir, en menor o en mayor grado. Si a algunas de ustedes les sucede algo similar, de una complicación aguda, inesperada, no duden en acudir a las instituciones. El Hospital Pascasio está en el centro de la ciudad y está en una emergencia real. Eso es algo que a veces confundimos. Mi emergencia puede ser que tengo dolor, ¿no? Y la emergencia de la otra está sangrando. En emergencias reales, nosotros nos vemos de qué manera, pero son solucionados. Entonces, y no necesitan llevar ningún requisito, nada más que y aunque no hayan llevado controles, centros médicos, no. Aun cuando todo el control haya sido particular o no hayan llevado control particular, pueden acudir inmediatamente, ya sea por el sangrado, por fiebre, porque no nació el bebé, al final se atoró, o sea, que tengan de complicación en agudo, no duden en acudir con nosotros, no importa si viene referida de un hospital particular o de su domicilio. Aquí en Chiapas tenemos la clínica de parto humanizado. Esa se encuentra tanto en la capital del estado como en varios municipios de Chiapas, ¿no? ¿Qué es el parto humanizado, doctora? Bueno, yo creo que el término está mal utilizado, ¿no? Actualmente usamos un término de un parto respetado, ¿no? En algún momento se trata de no medicalizar, ¿no? El que pueda estar deambulando por más tiempo en un área adecuada, en un área no en la calle, no bajo el sol. Estas clínicas tienen esas instalaciones para que esté deambulando con su familiar y en algún momento, ya cuando el trabajo de parto sea muy avanzado, pasar a la sala de atención de parto y poder en algunas ocasiones estar acompañado de su familiar, no toda la familia, como mencionabas en los videos, o sea, de un familiar, en caso las instalaciones lo permitan, o la cantidad de personas, de pacientes hasta que el padrino ahí, no, y en ocasiones a veces las instalaciones se prestan y se puede, pero si tengo 10 pacientes pariendo, pues igual en ese momento saben que pues ninguno entra, ¿no? Porque no que un familiar vea o exponga a la otra paciente, ¿no? Entonces, pero las clínicas de parto humanizado de parto respetado está para una atención más personalizada, dijéramos así, al tener mayor personal y para vigilar a una paciente. Puede ella escoger en algún momento el parto vertical o el parto horizontal, pero también radica en la experiencia de la persona que lo va a atender, ¿no? Por ejemplo, tú puedes llegar y decir, bueno, yo quiero un parto vertical.
sí, pero mi mesa para instalación no es para esa, o mi experiencia no es para eso. Entonces, la idea aquí es que sea lo más seguro para ti y para tu bebé. Entonces, es igual, pueden entrar en cualquier momento, no importa si llevaron control prenatal en áreas de la Secretaría, puede haber llevado control prenatal particular, pero piden su resumen de manera ideal, pero si no, sin resumen pueden llegar a atenderse. Ellos les hacen una previa valoración para definir el factor de riesgo de esa persona en base a sus antecedentes y poder definir si son candidatos a atenderse en esa clínica o ser referidos a nuestro hospital. Okay. Tú tenías una duda, ¿no? Sobre el miedo que da si hay alguna complicación. Ajá, como ya le mencionaba la doctora, las complicaciones acerca de lo que es el parto a base de cesárea, ¿no? Bueno, el parto con cesárea tiene sus indicaciones, no debería de ser a conveniencia ni del obstetra, principalmente, ¿no? De repente abusamos en medio privado de muchas cirugías. Pues en mi caso, el doctor me dijo, ¿y cómo quiere que sea su parto? Desde mi primer cita que llegué me dijo, ¿natural, parto natural o cesárea? Y pues en base ahora sí que a la experiencia de mi madre familiar, mi mamá sufrió mucho ahora sí que esperando la dilatación y para que al final de cuentas nos tuviera por parto cesárea, ¿no? Entonces yo dije cesárea de una vez, desde un principio, la verdad no quería pasar lo que era el proceso de un parto natural, pero aquí él me dio la opción desde un principio de tenerlo, o sea, que yo decidiera, ¿no? Y mi decisión fue cesárea. Y a fin de cuentas, sí tenía que ser cesárea porque mi bebé traía doble vuelta de cordoncito umbilical, ¿no? Entonces sí, en las cesáreas electivas como la que tú comentas, hablemos de ese riesgo, porque de las cesáreas por indicación, cada una tiene un riesgo específico. Por ejemplo, la cesárea electiva puede decir, bueno, es una cesárea programada, ¿no? Todo en calma, se supone que mi paciente es sana, con sus laboratorios perfectos, ¿no? Que no se va a estar moviendo el procedimiento anestésico porque no tiene dolor, o sea, en una edad de embarazo bien definido, por 39 semanas, lo ideal. Entonces, esos pacientes nos englobamos con riesgos bajos, pero al final cuenta tiene riesgos. El procedimiento anestésico es un procedimiento que tiene sus complicaciones propias, tanto del medicamento como de la técnica, ¿no? Y que es el anestesiólogo que va a definir el tipo de anestesia. Normalmente, o lo tradicional es que sea regional de la sifoides hacia las piernas, para que la paciente esté despierta, consciente cuando nazca el bebé, ¿no? Pero existen técnicas diferentes, que en algún momento si una no se pueda tengamos que usar otra, pero eso lo tendrá que definir el anestesiólogo. Existen complicaciones durante el evento de cesárea. Se habla que en la cesárea sin trabajo de parto, la programada, tiene mayor riesgo de sangrado que la paciente que tiene un trabajo de parto ya iniciado. Se adelgaza el músculo del útero, ya cuando está trabajado por las contracciones, es más delgado, sangra menos. ¿No? El producto ya está encajado, es más fácil sacarlo. Cuando no tiene trabajo de parto, el segmento es más grueso, sangra más al cortarlo, y el producto normalmente puede estar un poco libre, es más difícil a veces extraerlo. Eso se podría tomar a consideración, porque a veces he escuchado que preguntan como, ¿para qué día lo quiere? ¿No? Sí, de que usted todo eso, no. Se les tiene que dar rangos. Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes que piden una cesárea por elección, dicen, bueno, este es mi rango de edad, de esta a tal fecha. Oye, pero yo lo quiero antes, no nos conviene, porque la edad se llaman de término temprano, ¿no? Antes de la semana 39, 38, ese es de término temprano, o sea, lo ideal es 39, 39.5. 40, sí, pero yo no quiero tener dolor, ¿no? Que eso es lo que en algún momento quiere. Pero aquí tenemos que ver qué nos conviene. Pero, ¿no? pero es ¿cómo se le dice? O sea, el dolor que te ahorras en el trabajo de parto es el dolor que sufres posterior a la cesárea, ¿no? No siempre es así. Bueno, o sea, es que ni una ni otra tuvimos normal. En lo personal, pues a mí mi recuperación fue muy rápida, mi cicatrización de igual forma. La verdad fui muy afortunada en este caso, porque pues sí fue una recuperación muy buena. O sea, los 2-3 días ya
me paraba casi por sí sola, ¿no? Y hacía mis cosas y todo, con su cuidado correspondiente, ¿no? Que te dan el ginecólogo, ¿no? No, sí, el dolor es, hablar de dolor es muy diferente. Sí, es que le digo, desde la capacidad de otra, tolerancia, ¿no? Por ejemplo, lo del parto que mencionábamos, parto respetado, tiene una tendencia de ser menos medicalizado, les decía yo, sí, desde el hecho que no debe tener canalizaciones, entonces no les puedes poner medicamentos para quitar dolor, o la raquia que le comentaba, la analgesia obstétrica. Bueno, en ese tipo de partos no está como tal aceptado, ¿no? Okay. Entonces, pero son pacientes que quizás se prepararon en la situación profiláctica del parto y entonces llegan al parto más relajadas. Ellas lo van a sentir el dolor quizás menos intenso, como la que no se preparó, ¿no? Y no sabe ni a lo que va. Entonces, cómo percibe el dolor va a ser diferente. Okay. Pero en las cesáreas también existen actualidad de analgesias que se pueden proporcionar a través del catéter peridural, que obviamente eso es en conjunto el obstetra con el anestesiólogo, donde la analgesia dura muchos, incluso hasta 3 días posterior, y entonces no lo tienen en agudo. Entonces, y sí vas a encontrar la experiencia de aquella que tuvo una cesárea y que pasó 2 semanas y no se podía ni mover, ¿no? Sí, claro. Pero es diferente, es dimensionar diferente el dolor. Por eso es importante poder definir, ¿tiene indicaciones? ¿Cuál es la indicación de la cesárea? ¿Cuáles son dejar claro por qué la estamos operando? ¿Cuáles son sus cuidados y cuáles son sus riesgos? ¿Es apta para parto? ¿Cuáles son sus riesgos? Prevenir todo lo posible para que ese riesgo sea menor. Tener todos los cuidados en la atención de parto para disminuir los riesgos, y cómo trabajar con ella el dolor. Se puede manejar para disminuir el dolor tanto con medicamentos como con posiciones, como el trabajo en pelota, en algunas personas capacitadas en la atención del parto, sobre todo algunas enfermeras obstetras, en masajes, en tipo de masajes con aparatos a nivel de espalda, ¿no? Los ejercicios pélvicos que deben de haber sido desde antes para poder relajar más el músculo. Entonces, existe todo. ¿El parto sin dolor existe? En algún momento podemos decir que sí. No estrictamente hablando sin dolor, pero una tolerancia al dolor con preparación desde antes, ¿no? De tal manera que llega el momento que tu intensidad del dolor no perturba tu comportamiento en el parto y no deja marcado el parto como doloroso, traumático, ¿no? Entonces, pero es una preparación. Y no solamente física, porque yo trabajé ese curso psicoprofiláctico y era una preparación también emocional, que llegó un momento que decía, ya quiero, o sea, ya quiero vivir el momento, ya quiero sentirme, pues los dolores, ya como que estaba como preparada para eso, ¿no? Para eso sirve. Y yo tengo una duda respecto a la cesárea. ¿El tipo de corte varía, que sea horizontal y vertical? ¿Tiene alguna? Porque ahí me recomendaron. El tipo de corte en piel, normalmente, o sea, cuando estamos hablando nos referimos a piel, porque sí existen diferentes tipos de corte en el útero, pero esa es una decisión puramente técnica, obstétrica y diferente. Pero cuando hablamos de en piel, pensamos, bueno, en estética, que me quede bonita, ¿no? Sí, o la de bikini, la de... ¿Tú cuál? De bikini. Sí, no, a mí la... Bueno, es que va base a las circunstancias. Por ejemplo, ella mencionaba, su cesárea fue programada. Todo bien, con tiempo, y no hay urgencia, no hay que correr, una anestesia que por lo visto no hubo complicaciones, ¿no? Entonces, el obstetra puede tomar el tiempo necesario para hacer el procedimiento. Hay quienes pueden tener mucha habilidad en un tipo de corte, en otro. Y de eso depende, si es una situación de emergencia. La paciente tiene ciertas características, tanto por laboratorio, como condiciones en el bebé, como las condiciones quirúrgicas, y mi habilidad es de sacar un bebé por cesárea vertical de 30 segundos, pues me voy por esa. Pero si no tengo ninguna urgencia y mi habilidad es sacar una transversal, bueno, tardo 5 minutos para hacerlo, pues me voy en la otra. Y dentro de las cirugías transversales ya existen técnicas donde podemos tardarnos más o menos. En algunos respetamos músculo, en otras cortamos músculos, en otras hay se llama abertura por abrupción,
donde es eso estirable, para poder acortar los tiempos. Pero va a definir mucho la habilidad del cirujano y la urgencia con la que tengo que sacar el bebé. Okay. Si no tengo ninguna urgencia, me voy paso por la estética, diseco músculo, o sea, en algún momento. Pero sí, si paciente ya tuvo una cesárea anterior, por ejemplo, ya algunas técnicas se dificultan, y si me es muy urgente sacarlo porque ya el latido se escucha muy bajo o algo, y sé que como tiene una cirugía anterior me va a hacer los tejidos más duros para abrir, quizás yo decida en algo otro tipo de incisión. Pero sí, la indicación es muy importante, y que la anestesia no tenga ni una complicación, porque hay anestesias que al complicarse tendrían que cambiar de técnica a hacer una anestesia general. Y entonces, aunque pudo haber sido programado, tal vez cambie de técnica quirúrgica, porque ahora te están apoyando para respirar, y me urge sacar un bebé. Doctora, ese problema tuve en lo que fue mi segundo parto. A la hora de anestesiar sentía que le decía no podía respirar. Que no podía respirar, y me dice, tú tranquila, tu nivel de oxígeno está bien, y sí, o sea, me mostró y estaba en 98%. Me dice, si tu nivel de oxígeno estuviera menos de 90, tengo por qué preocuparme, y no pudieras ni hablar, dice, no me pudieras decir. Le digo, pero entonces ayúdame, le digo, siento que me voy a morir, y yo así hasta ya veo la luz, ¿no? La luz que te ponen. No sigas la luz. Ya no sigo la luz, y me dice, tú tranquila, todo está bajo control. Le digo, oye, anestesia, me digo, si me voy a morir, duérmame. O sea, fue el comentario que le hice. Dígale a mi esposa. No, de hecho, ni a mi esposo estaba ahí porque él entró al parto. Y le digo, ¿y tú quién eres, joven? Ayúdame. Y mi esposo me queda viendo, y le digo, soy Emir. Ay, y digo, es que no puedo respirar. Pero ¿será una cuestión de nervios? Porque igual a mí me... ¿Eso a qué se debe? O sea, siempre bueno, él me explicó eso, ¿no? De que no hay trabajo muscular aquí. Sí. Y por eso no sentía que el oxígeno entraba, porque anestesiaron más arriba. Sí, no, la técnica, bueno, los anestesiólogos definitivamente serían los ideales en hablar del tema, que sería un tema importante, las complicaciones anestésicas en cesárea. No son habituales, pero la técnica, como decía, es un procedimiento que se llama a ciegas. ¿Qué significa? Que no sé a dónde va a parar la punta de la aguja como tal, sino es a través de resistencia. Significa que meten la agujita en la espalda y van percibiendo la resistencia del músculo o hueso o del ligamento, y entonces ellos, en base a esa sensación de qué tan difícil es meter la hojita, pueden decidir, bueno, ya estoy en el lugar adecuado, en qué vértebra, ¿no? En las lumbares, bueno, estoy en L4, L3, L2, y pueden definir hasta dónde va a llegar la anestesia en base a qué lugar de la vértebra entraron. Entonces, cuando en algún momento el catéter o algo agarra para otro rumbo u otra altura, el medicamento, en lugar de anestesiar aquí, dijéramos, anestesia un poquito más arriba, y entonces hace que la caja torácica no se expanda en su totalidad, o definitivamente no se expanda en nada. Y entonces es la sensación que puedas sentir de no puedo respirar, o definitivamente no respira y hay que intubarla, ¿no? Para hacer lo que no hace nosotros espontáneamente, pues lo haga la máquina, ¿no? Pasa el efecto y horrible o sea, el sentir, ¿no? De que no según tú no entra oxígeno, pero a veces es la ansiedad en el hecho de que ya me dijeron que puedo tener esta complicación, y entonces el estar boca arriba, la embarazada por sí sola tiene dificultad para respirar, porque oprime el útero, el regreso de la sangre, lo que bombea el corazón, va hacia los pies, dijéramos, y ya no puede regresar completamente porque el estómago, el útero lo comprime. Entonces vas a tener un poquito de dificultad para respirar, cualquier embarazada al final del mes, de los 9 meses. Pero si a eso le agregas una relajación muscular un poquito alta, pues entonces pasa lo que tú tuviste, ¿no? Yo creo que lo importante y lo que a mí me sirvió, porque me pasó exactamente lo mismo que yo le decía al doctor mío, doctor. Pero yo
hablé tal cual, o sea, cuando ya me sentaron, yo le dije, mire doctora, a mí se me baja la presión, y me se empezaba a reír, me dice, pues es que la tienes alta, que se te baje. Le dije, no, o sea, a mí se me baja la presión comúnmente y tiendo a desmayarme. Entonces me decía él, no te preocupes, tranquila. Entonces siento que el desahogarme y decir, mire doctor, sí, yo siempre sufro de esto, me dio como esa tranquilidad porque de me que decía, ellos también van a prevenir, sí, o sea, ajá, lo que te fuera a pasar. Sí, y me entendía porque me decía, si te sientes mal, dime, ok. Y va a empezar, y me empezaban a explicar como vamos ahorita a meter la anestesia, no vas a sentir esto, no vas a y eso como que me daba un poquito de tranquilidad. Y ya llegó un momento que me empezaba a alterar y le decía, ya doctor, me siento mal, y ya no sé qué le ponía y ya me volvía a sentir bien. Entonces, siento que eso me ayudó, tener la confianza de decirle de hecho, a tu médico. Del anestesiólogo es un trabajo también muy bonito porque recuerdo que durante el proceso de que te vas haciendo como que duermen, en lo personal, el anestesiólogo estaba platicando conmigo y mira, ahorita tu bebé va a pasar esto, van a hacer, o sea, están abriendo la primera capa, la segunda capa, ya va a salir tu bebé, ya te lo van a enseñar, y mientras igual la plática de, ¿y eres de aquí? O no sé si me estaba sí, ligando. como que Pero, no. o sea, y tiene papá ese niño. sí, para relajarme, y o sea, fue un proceso muy bonito con mi primer parto. En el segundo parto el anestesiólogo no hizo eso, cosa que yo creo que también eso hizo falta, ¿no? Sí, como la para enseñar esa comunicación. tranquilidad. De hecho, lo ideal fuera una consulta prequirúrgica, ¿no? Conocer a tu anestesiólogo Sí. y poder él definir y explicarte cada técnica y cómo, y poder definir incluso el tipo de analgésicos utilizados, ¿no? O que se van a utilizar. Pero pues eso no siempre se realiza, la gran mayoría de veces no se realiza, porque no todos los anestesiólogos tienen consultorio, ¿no? O, Sí, o a veces, es muy difícil. Es de hoy último quiero una momento, ¿no? cesárea El y equipo. quién está disponible, casi, Sí, casi, ¿no? Exacto. Pero Ajá. lo ideal es que fuera conocer al personal médico que va a entrar a tu procedimiento, desde el pediatra, el anestesiólogo, ¿no? Y tener clara la familia la indicación y los riesgos, ¿no? Porque tú decías, bueno, es que ya veo la luz, ya me voy, ¿no? Y los familiares no tenían ni idea de las Que ya complicaciones saben que pudiera haber tenido su Ya paciente. te estabas hasta Sí, despidiendo. del primer parto, como dice, es que sí fue muy diferente porque ahora sí que como ya tenían tal vez el ginecólogo ya es una persona grande, con más experiencia, ya tenía un equipo, o sea, el día que llegó mi día de parto llegaron todos a presentarse. Hola, mucho gusto, buenos días, mi nombre es tal y soy el anestesiólogo. El siguiente, ¿no? Yo soy el quien va a recibir a su bebé y soy el pediatra y mi nombre es tal. Y o sea, y esa confianza de que se llegaron a presentar, se dieron el tiempo antes de entrar a cirugía. Te da la tranquilidad. Dices ¿eh? tú, ay no, pues qué buena onda se ven todos, Sí. ¿no? Y me da la confianza. Y también del anestesiólogo, ¿no? Que en el proceso él estuvo platicando conmigo, o sea, de que todo eso de dónde eres y todo eso, y también contándome, ¿no? Ah, mira, te comento, tú ya están abriendo la primera capa, ya viene tu bebé, mira, ya te lo van a enseñar, y cómo se llama, y todo eso. Y hasta quedarme dormida, ¿no? Ya. Y ya Dejamos nuestra terminar. plática, me dio esa como tranquilidad, y en cambio en el segundo parto no fue tan así, nada más llegó el señor anestesiólogo y llega, hola, yo soy su anestesiólogo, así como que Gírese. con pena, ajá. Y ya volteándote, ¿no? Sí, Sí, sí. fue todo diferente, ¿no? Y de hecho hasta con la desesperación de que no podía respirar, y empecé como que a manotear y todo, y hasta amarrada, ¿no? Terminé. Ay, no, sí, un Sí, caso. fue Pero yo creo diferente. que si no hay oportunidad de conocer al personal y así, lo mejor sería informarse, ¿no? O sea, ya tenemos, Exactamente. con internet ahorita tenemos hasta facilidad. de verlo, el video de Sí, cómo pero se sí es procede. responsabilidad del equipo estar, o sea, es una atención personalizada, esto no debe de ser un negocio. Sí, claro. ¿no? A ver, de repente me dicen, ¿cuánto me cobra? Oye, pues ni te conozco, ¿no? Ni si hay Ajá. tus factores de riesgo. Esto no es como le meto a la agencia el coche y ya sé que el servicio de tantos kilómetros me va a salir tanto. Sí, claro. Pero aún así, si le encuentran otros defectos, cambia todo. Bueno, lo mismo es aquí, es saber que no somos iguales todas, todos tienen un factor de riesgo, poco más, y entonces tenemos que hacer todo un trato personalizado. Ok, pues muchísimas gracias, doctora Karina, le agradecemos que haya venido al programa, que A nos ustedes. haya dado una cátedra, porque la Ay, verdad no, a veces para nada. estamos, nosotros pues fue cesárea ambas, es como que estamos como que bien desconocidas Sí, del tema, la verdad, del tema. del parto en general, y queremos invitarla a que próximamente nos acompañe, ya para hablar como un programa de cada tema, porque sí es muy amplio los tipos de embarazo y el tiempo se nos acaba. Ok, Muchas estamos gracias, en la mejor doctora. exposición cuando gusten. La verdad que fue un gusto tenerla el día de hoy, la plática fue muy amena y muy bonita, agradecemos que ahora sí que su tiempo y haber estado aquí
ante todo nuestro público. Gracias. Gracias. Pues gracias Marilyn por acompañarme en otro episodio más de Hablemos de Ser Madres y nos vemos en la próxima.